Bienvenidos todos a un nuevo workshop. Hoy, viernes 19 de julio, preparándonos para el cuarto encuentro global de un curso de milagros que ya falta poquito, que va a ser en septiembre, los días 28 y 29 de septiembre, en donde lo vamos a hacer tanto presencial como online. Vamos a integrar ya con 3 encuentros anteriores, ya tenemos la experiencia para poder integrar esas dos plataformas y lo vamos a pasar muy bien durante ese cuarto encuentro global. Pero mientras tanto, vamos conociendo a los maestros y estudiantes que han dicho que sí quieren participar en este cuarto encuentro global. Y el día de hoy tenemos a una maestra que ella dice que no es maestra como todos nosotros, sino que somos estudiantes, que es Aymara Allen, que la vengo a presentar con mucho cariño porque desde hace bastante tiempo tengo la oportunidad de conocerla. Entonces voy a dar una breve introducción para este workshop en donde vamos a conocer hoy a Aymara Allen, que está ahorita en Brasil. Entonces Aymara es estudiante de un curso de milagros, decidida a sentirse hija de Dios en todo instante. Yo creo que ahí estamos todos nosotros. Coordinadora de apoyo audiovisual y traducción para la comunidad de Aprendiendo a Hacer. Ella enseña arte y creatividad para niños y adolescentes. Enseña español de manera online para brasileros aquí en Brasil en la institución Español Mar. Es artista de mandala. Es autora de 2 libros que se llaman Los Curiosos y Uso Creativo de la Imagen Fija en Educación. Aymara tiene posgrado en Educomunicación en la Universidad Central de Venezuela. Es licenciada en Educación Magna Cum Laude. Para los que no sepan qué es Magna Cum Laude, es aquella persona que se gradúa con todos los honores cuando termina sus estudios de la Universidad Central de Venezuela, mención preescolar. Es educadora desde hace más de 28 años y participante de los talleres de Aprendiendo a Hacer desde que era adolescente. Entonces, bueno, sin más, yo le doy la bienvenida a Aymara. Aymara, es un verdadero placer para nosotros desde la Organización de Encuentro Global tenerte aquí para compartir y conocer tu historia. Además de eso, yo tengo que decirles que Aymara, de una forma muy inspirada, nos va a brindar la oportunidad de compartir 5 clases durante todo el mes de agosto, de manera que los invito a que no se los pierdan. Van a ser clases libres de manera gratuita, online, para hablar sobre las barreras que existen entre un curso de milagros, entre portugués y español. Eso va a ser 1 horita todos los sábados a la 1 de la tarde, hora Brasil, y ahí vamos a estar tanto venezolanos, españoles, mexicanos, cualquier parte del mundo que hable español y cualquier parte del mundo que hable portugués, brasileros, portugueses, y vamos a ir sintiendo vamos a ir tumbando esa barrera entre el idioma, entre el español y el portugués. Eso es algo nuevo y Aymara se inspiró y Total. nos dijo, mire, ¿qué les parece si hacemos eso? Y nosotros, wow, eso nunca lo habíamos probado, vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal nos va, porque siempre buscábamos traductores para el encuentro y ahora tenemos la oportunidad de escuchar más con el corazón, de tumbar esas barreras, de aprender un poquito, por lo menos el vocabulario entre las dos cosas, y wow, es una experiencia interesante. Entonces, sin más, bienvenida, Aymara, un placer tenerte aquí. Y ahora el workshop y los controles son tuyos para poderte conocer. Un abrazo grande. Hola, hola, muchas gracias, Sergio. Jorge, te iba a llamar de Sergio. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por esas palabras, esa presentación, esa bienvenida. Estamos como en casa hoy, ¿no? Está aquí Joyce, Catherine, Jennifer también con nosotros.
Y pues estamos aquí para, como dijo Jorge, hoy para hablar sobre escuchando con el corazón. Primero voy a hacer una pequeña presentación, después les traigo unas pequeñas frases del curso de milagros que hablan sobre esto de escuchar con el corazón en silencio. Y después les cuento un poquito más de mi historia en cuanto al portugués y al español. Y después les presentaré la propuesta de las clases con algunos detallitos. Sería eso, sería eso. Jorge me pidió que les mostrara los libros. Están aquí. Mis libros son estos dos que él ya los nombró, Los Curiosos y Uso Creativo de la Imagen Fija en Educación. Los Curiosos está, no está más disponible. Es una publicación del Museo de los Niños de Caracas, que yo trabajé ahí varios años y escribimos junto con un equipo escribimos este libro que es una recopilación de varias historias, muchas historias que enseñan, a la vez que entretienen, enseñan. El otro libro es resultado de mi tesis de posgrado y está disponible en Amazon. Entonces, voy a comenzar presentándome. Porque dijo mi nombre, Aymara Allen. Algunos me llaman Mara, por eso español Mara, porque es más fácil. Y también algunos me llaman Ama. Ama de Aymara. Tengo mi nombre Aymara y yo le quité la I, la R y la A porque es la ira. Se la quité y me quedé Ama, me quedé con el amor. Esa es la historia de este nombre. Bueno, vivo en Brasil, tengo 10 años en Brasil, vivo aquí con mi hija. Antes vivía en Roraima, viví 8 años en Roraima y ahora vivo en Botucatu, Sao Paulo. Em, Soy pedagoga y entonces enseño desde hace muchos años, parece, parece menos, pero son muchos. Y español online desde la pandemia enseño español online. Y actualmente mi trabajo es enseñar español. Y también enseño para niños, como lo dijo Jorge. Entonces, bueno, ya llegando al tema, voy a compartir aquí la pantalla con ustedes de por qué eh, escuchar con el corazón. ¿A qué se refiere esto? En esto. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Em, Cuando, cuando conversé con Jorge y con Mika sobre esta participación, posible participación en el workshop y en el encuentro global, pues yo tuve esa, digamos, inspiración del Espíritu Santo de... Me pareció que una notificación, no sé, No, eso es simplemente de los subtítulos en portugués. vamos, aceptar. Ok. Em, de, ¿por qué enseñar si era posible esto de enseñar los dos idiomas al mismo tiempo, que es una cosa única, especial, única, tener dos idiomas meta? ¿Por qué? Porque son los que vamos a usar más ahora en el encuentro, ¿no? Y pensando y sintiendo esto, pues busqué en el libro, en Curso de Milagros, y encontré esto que me hizo como sentirme más segura en cuanto a por qué enseñar estos idiomas en este contexto. Y esta es no, y esto es lo que les quiero compartir sobre el curso, en relación a esto de escuchando con el corazón. Les leo aquí. El curso nos recuerda que los símbolos del mundo no representan nada en absoluto y que debemos reconocer esto para liberarnos de ellos. En este caso, ¿qué son los símbolos? Las palabras, el lenguaje, lo que usamos para comunicarnos, son símbolos.
Y sabemos que vamos a ver lo que nos dice aquí. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo por algún tiempo, mas no te dejes engañar por ellos, no representan nada en absoluto. Y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Entonces, podemos enseñar con símbolos y comunicarnos con símbolos porque los necesitamos todavía, los necesitamos para poder aprender, para poder llegar a esa comprensión, incluso lo que nos enseña el curso. Y en cuanto a los idiomas, pues necesitamos de estos símbolos de los idiomas. No es algo que podamos omitir, no es algo que podamos no usar solamente, por ejemplo, solamente meditar y quedarnos con eso, solo hasta ahí, hasta ahora no podemos solamente hacer esto, sino que usamos estos símbolos para, como dice aquí, eh, poder ser libres, para después liberarnos del ego, de los pensamientos. Y también sigue con esta otra parte sobre los símbolos, que es el lenguaje que estamos usando. En cuanto a que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aun en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. Entonces, si no tenemos ese significado, no nos puede ayudar. Y por eso estamos aquí, para ayudar a tender ese puente entre los dos idiomas para que consigamos en lo posible, pues, comprendernos de forma más eficaz, de poder aprovechar al máximo el encuentro y estos dos idiomas, el español y el portugués. Por eso es que estoy eh, yo aquí hoy para ayudar en esto. Hoy y en las próximas clases que también comentó Jorge. Eh, ya teniendo en cuenta esto, que los símbolos son solamente representaciones, que lo más importante es lo que podamos comprender y cómo podamos liberarnos a través de estos símbolos para poder comprender, entonces llegamos al significado de escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón sería escuchar en silencio, porque más allá de estos símbolos, lo que realmente interesa es esa liberación. ¿Y cómo se ve pequeño para ustedes? Pequeño, ¿no? Déjame aumentar. ¿Cómo es que vamos a hacer esto de escuchar con el corazón? Yo les voy a contar una historia sobre eso. Escucha en profundo silencio. Permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Entonces, escucha en profundo silencio. Más allá de estas palabras que nos van a guiar, pues lo que queremos es escuchar en silencio. Y esto es algo que nos enseña el curso en muchas partes y también que yo les voy a relatar un poco dentro de mi historia con los dos idiomas. Les cuento que como fue un poquito de forma resumida, pero no va a ser una historia muy larga, pero es cómo comenzó mi contacto con el curso. El curso apareció en mi casa una amiga de mi mamá, fue a Solonia, y de regreso de estar en Solonia hace no sé cuántos años, no sé, yo tenía como unos 14, 15 años, no sé. Eh,
ella le regaló el libro a mi mamá y a todas nosotras en la casa, ¿no? A la familia, el curso de milagros. Y estaba ahí el curso, nunca lo leí, me parece, no sé, estaba ahí el curso. Y conocimos a Sergio en Santa Elena de Guairén. Él siempre iba a Santa Elena de Guairén. Sergio Medina es el fundador de Solonia y hijo de Carlos y Margot, que confundía a Jorge con Silvia al principio de la presentación. Y él nos invitó a ir a Solonia a la familia y fuimos a Solonia una semana, conocimos todo. Y en Solonia, que es en la Gran Sabana, Venezuela, trabajan directamente con el curso de milagros. Y allí fue mi primer contacto con este silencio, con el silencio, con la comunicación verdadera, con los talleres de aprendiendo a ser, que son ah, digamos como ya he escuchado, ¿no? La parte práctica del curso de milagros, es una vivencia, una forma de vivir el curso de milagros. Y bueno, después de que fuimos para allá, yo fui a estudiar en la universidad, me mantenía en contacto con Solana, ya conocí a Jorge, por cierto, de toda la familia. Ya conocí a la hermana de Jorge, a la mamá de Jorge, al papá de Jorge, a toda la familia, porque vivíamos en el mismo pueblo, ¿no? En Santa Elena. Mantuve contacto con Solana siempre, pero claro, ya en la universidad fue menos el contacto. Eh, y claro, el mensaje de Solonia, el mensaje en el sentido, el aprender a hacer, siempre estuvo conmigo, pero bueno, fueron aconteciendo cosas en la vida, algunas más fáciles, otras más difíciles, que de cierta forma pues lo tenía siempre, incluso esto de escuchar en silencio, pero bueno, van aconteciendo distracciones, ocurriendo distracciones. Y Y pude estar en contacto nuevamente con Sonia en varias ocasiones, vi a Jorge ya muchas veces, muchas veces. Y, y siempre practicábamos un poco el curso de milagros, pero mi contacto con el curso más profundo, directo con el curso, así yo estudiarlo, es más reciente, porque siempre usé y uso lo que aprendí en aprendiendo a hacer, pero realmente el contacto con el curso es más de ahora, de hace unos 3 años y medio, más potente ahora con el curso de profundización, el grupo de profundización que es también junto con José Lorenzo y muchos maestros de Aprendiendo a Hacer, que están en la comunidad de Aprendiendo a Hacer. Y a ver, durante esos años, pues Eh, migré de Venezuela para Brasil. eh, y en ese proceso de migración yo tuve que estudiar, antes de venir a Brasil, tuve que estudiar portugués. Cuando yo iba a estudiar portugués, eh, ocurrían cosas en mi casa que, no, que eran uno de los momentos difíciles, que no sabía qué estaba pasando, más estaba pasando algo que no, así, aparentemente no era bueno y realmente no lo es. Era algo que pasaba en casa que me causó muchos problemas después en mi familia. Entonces, para no entrar en detalles de qué era, porque realmente no creo que sea necesario, pero lo que quiero decir es que a veces, a veces me confundo aquí. El Espíritu Santo usa esa cosa que está errada, que es un error, usa eso que pasó, que no estaba bien, para aprender. Y eso que pasó y que fue errado, solamente lo pude percibir con otros ojos ahora estudiando el curso, haciendo talleres, haciendo terapia. Y solamente escuchando en profundo silencio es que eh, pude llegar a perdonar eso que pasó en cuanto escuchaba, en cuanto aprendía portugués y que justamente
es eso lo que nos vamos a centrar para escuchar con el corazón. Pasaron un montón de eventos más, que algunos pues, hasta criminales y todo, pasaron muchas experiencias difíciles. Eh, en la migración hasta también tenía eventos de xenofobia, xenofobia es odio por extranjeros, y en el proceso de poder hablar otra lengua, utilizar otros símbolos para comunicarme, realmente conseguí amar la migración, amar Brasil, amar el portugués, pues escuchando con el corazón, escuchando en silencio, porque al principio pues fue muy difícil con la xenofobia, con, por ejemplo, bullying en la escuela, la dificultad de entender a pesar de haber estudiado portugués antes, fue pero es un proceso que duró mucho tiempo. Entonces, ahora yo les puedo decir que amo Brasil, y amo el portugués y amo el español. En ese proceso de migración también pues me tocó mi primer empleo en Brasil, pues enseñar español. Llegué a enseñarle a más de 3.000 alumnos español porque tuve así un alcance gigante em, por el trabajo que tenía y me permitió extender el idioma español en Brasil. ¿Por qué? ¿En qué contexto? En el contexto de ayudar a personas que atendían a la población venezolana en Brasil, dando diferentes servicios como organizaciones como Tribunal de Justicia, Defensoría Pública, Asamblea Legislativa de Roraima, que era donde yo vivía. Y esas personas preparándose podían atender y dar, acoger, servir a venezolanos que necesitaban esa ayuda. Brasil ha sido así un país muy amoroso, súper receptivo con venezolanos, a pesar de que existen muchos problemas también, pero en el fondo es solo amor. Yo lo que veo es un amor gigante de querer aprender el idioma, comunicarnos, usar estos símbolos para al final amarnos. Entonces, pude ayudar ahí, sigo ayudando ahora a otras personas, no esas personas que ayudan a los refugiados venezolanos y a la población en general. Y pues siempre con esto, desde el amor. Ay, ¿creen que hay algo mucho? Ah, vale. Estoy compartiendo la pantalla completa, entonces ustedes ven todo lo que yo hago. Sí, no voy a compartir más aquí. Eh, bueno, pues ahora les quería compartir un poco la idea que tengo guiada por el Espíritu Santo. Yo pedí guía para eso, pedí guía así como hemos aprendido de poder escuchar esa propósito de pedir guía y escuchar en lo posible. Estamos en ese proceso, yo estoy en ese proceso. A veces sé que escucho, a veces no tanto. Estoy en ese proceso todavía como estudiante del curso. Eh, y en la propuesta que tengo para ustedes, eh, vamos a usar que los dos idiomas, portugués y español, vamos a hacer actividades más comunicativas, pero enfatizando la comprensión oral y escrita. Tenemos 5 clases, entonces la idea no es como aprender el idioma formalmente, ¿no? Sino utilizar esos momentos de silencio, silenciar la mente y desde ese silencio de contacto con el corazón, llamámosle de instante santo también, o también como le llamamos en aprendiendo a ser en la alerta, estar en comunicación y poder comprender los dos idiomas porque sabemos que desde ahí nos comprendemos mucho mejor. Y vamos a hacer actividades
con una pequeña meditación. Vamos a hacerla en los dos idiomas. Voy a solicitar la ayuda de tanto las personas que hablan portugués como las personas que hablan español para ir familiarizándonos con los sonidos, las pronunciaciones de los vocabularios, del vocabulario clave, tanto en español como en portugués. Vamos a usar frases del curso de milagros y un pequeño contexto de esas frases en esta práctica de comunicación. Hacer juegos y actividades interactivas para que vayan cobrando sentido estos símbolos, que vayan teniendo un sentido eh, que sea más interactivo. Y vamos a usar textos breves del curso, algunos videos de otros maestros que ya han presentado en los dos idiomas, breves, ¿no? Vamos a hacer fragmentos de videos para escuchar, intentar entender. También pequeños grupos para poder intercambiar con detalle más las pronunciaciones, cómo se entiende, algunas expresiones de los países así más locales, como por ejemplo escuché a Lucelia que dijo una expresión que es enfiar upena yaca. Enfiar upena yaca es cometer un error, en español sería cometer un error, equivocarse. Pero bueno, que enfiar upena yaca, una yaca es una fruta grande en Brasil. Entonces, no tiene mucho sentido. Esas frases que son expresiones locales, regionales o nacionales, pero que tienen son muy usadas, pero que de pronto nos van a ayudar para poder comprender a un maestro en un momento que se necesite del curso. Y también les tengo una tarea, pero antes de la tarea, de ir a la tarea, quería conocerlos un poco, escucharlos un poco, porque, bueno, pues estoy acostumbrada a compartir, siempre escuchar un poquito a quien está conmigo, entonces quería invitarlos a que compartieran un poquito brevemente, porque ya vi que el tiempo se acabó. Rosalía, Joyce, a Katherine, a Will, si están por ahí. Bueno, Jennifer y Jorge, claro, ¿no? Pero quería escucharlos un poquito porque, por ejemplo, ayer conversando con Patricia Álvarez, ella me dice que tenía la idea de que yo les podía ayudar y que a ella le interesaba cómo hacer el, el momento de alerta o el instante santo en portugués, porque ella tiene contacto con personas que hablan portugués, pero que le gustaría saber, por ejemplo, esto. Entonces, me pareció tan interesante conseguir escucharlos, ustedes, si tienen ese puntito de, me gustaría esto, o tal vez piensen esto para presentar en estas clases para que sea también del interés de ustedes. Entonces yo lo considero y lo incluyo en la clase y así hacemos un intercambio y también pues aprendo yo y aprenden ustedes, aprendemos todos juntos. Bueno, no sé, a ver quién quiere decir algo, una idea, algo que les interese, alguna curiosidad. Pues yo. Adelante, Joyce. Um, Bienvenida. gracias. Para mí es una oportunidad fascinante y enorme esto de aprender a escuchar con el corazón. Eh, Me parece un regalo hermosísimo y es una experiencia práctica, ¿verdad? No solamente con el curso, sino con un idioma, ¿verdad? Que a veces parece muy similar al español, pero otras veces como que sí, tiene sus diferencias. Así que súper Sí, emocionada por lo que
Sí, porque no es nada más el workshop, ¿verdad? O los workshops que vas a dar, es también el cómo eso, ¿verdad? Va a enriquecer mi vida y mi aprendizaje del curso y, ¿verdad? Otros workshops y todo, todo. Porque aprender con el corazón es utilizar algo que normalmente yo siento que tengo una cantidad de filtros cuando escucho palabras, ¿verdad? En el idioma que sea, porque vivo en Inglaterra también hay otro idioma. Entonces, Sí. o sea que para mí es fascinante, o sea, tengo una ilusión muy, muy grande. No sabía qué esperarme hoy, Aymara pensaba más qué iba a ser, pero sí, siento un rayote de luz hermosísimo y un entusiasmo grandísimo. Así que Ay, qué gracias. bueno, Joy. Qué bueno escucharte. Y sí, es esto. El portugués y el español tienen semejanzas grandísimas, muchas semejanzas. Esto es una gran ventaja que tenemos. Hay unos teóricos que dicen que dos personas hablantes de estas dos lenguas comprenden sin estudiar más del 50% del otro idioma, ¿no? Tanto los que hablan portugués como los que hablan español se entienden más del 50%. Bueno, eso varía mucho, pero sí, sí, hay algunas cosas muy semejantes, como tú dices, Luis. Y la otra cosa, además del idioma, es esto, de escucharnos con el corazón, como practicar lo que dice el curso en este contexto, ¿no? De comprendernos y usar las palabras y todos estos conocimientos del curso para la liberación, como nos dice aquí el propio curso, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y basándonos en el corazón. Gracias, Joy. Catherine, adelante. Tudo bom? Tudo Vou bom? falar, vou falar em português, você vai me entender, você está em Botucatu, Sim. né? O Sim, José fez faculdade em Botucatu, ele vai ficar muito feliz que você está aí, que bom, fez que bom. faculdade aí. E Medicina, assim, né? sim, medicina. Esse tema que você está trazendo, eu posso dizer que eu sou quase o exemplo vivo disso que você está trazendo, porque é, Jorge e Mica foram num programa de rádio que eu tenho com o José, né? Divulgaram o encontro global. E eu disse para ele que eu estava acompanhando as reuniões, mas que eu tinha muita dificuldade de entender o espanhol, né? Apesar de ser tão parecido. E aí a gente teve uma conversa sobre estar disponível para ouvir isso, né? Mais ou menos o que você disse que é ouvir com o coração. E aí aquilo ficou assim bem marcado para mim, né? E eu comecei a pedir essa compreensão, ouvir de um outro lugar, né? Querer entender verdadeiramente. E aí eu comecei a assistir os encontros e assim, vocês estão vendo que eu tô dirigindo, eu tô fazendo as minhas atividades e às vezes eu deixo a câmera desligada e eu fico só ouvindo e eu compreendo tudo. Então, dá para dizer que foi quase uma mágica, né? Porque eu não entendia nada. Uau, E aí, a partir desse lugar que tem um pedido, né, pela compreensão, eu comecei a compreender. Então, só queria colocar que é muito possível ouvir com o coração, como você está colocando. uau, qué lindo, Catherine, qué lindo, ¿no? Essa disposição que você falou é muito importante para essa compreensão, que lindo, essa experiência viva disso, né? Que ótimo, maravilha, gostei muito. Então esperamos que seja assim para todo mundo. Eu, Que eu sempre seja. falo, né, que, assim, se alguém consegue, né, se um consegue, ele vira um exemplo para mostrar para os outros que é possível, né? E aí a gente pode Sim, compartilhar, né? Compartilhe, como vocês falam, né? Outro dia eu fui falar uma compartilhe. coisa fui agradecer um vídeo que o Jorge me mandou e quase que eu escrevo para ele, graças por compartilhar, porque fala muito assim, né? Aí eu ainda pensei, será? Aí eu falei, vou colocar compartilhar, né? Porque no Brasil nós falamos compartilhar, e aí vocês falam Sim, compartilhar, mas a minha mente já estava agradecendo em espanhol.
Maravilha. Que bom. Esse momento à disposição e também a decisão que você fez, né? De eu vou entender agora. Eu vou escutar com o coração. Pronto. Foi isso. Muito lindo. É, obrigada por compartilhar. Você já pode se soltar sem medo a errar. E vai praticando o espanhol com o Jorge e com todos os nós também. Não tem problema. É para isso que eh, esa parte también que, esa parte es la que, ahora voy a hablar en español, esa parte de soltarnos un poco y compartir, así sea en español, en portugués, en portuñol, no hay problema, pero ¿qué queda de esto? El amor, el compartir, el comprender, el estar juntos, el compartir el amor, eso es lo que es más importante. Gracias, Catherine. Obrigada. Jorge. Bueno, yo particularmente quiero también compartilhar minha Claro. experiencia, porque con respecto a los idiomas, yo he tenido la suerte de primero estar en contacto con Brasil, pero yo también he vivido 10 años en Estados Unidos. Y entonces, esa barrera que nosotros traemos cuando emigramos para otro país, al principio es solo mental. Y el Mm, curso de milagros nos da las herramientas y nos dice, desde el instante santo, tú te conectas con todo. Y cuando tú estás conectado con todo, eres todo. Entonces no hay forma de que no entiendas desde el sentir, desde tu corazón, lo que te está diciendo alguien afuera. A lo mejor no estás entendiendo toda la frase, pero tú sientes el sentido de la frase. Y eso es un aprendizaje que yo creo que todos tenemos que ir haciendo en algún momento, porque cuando tocó observar eso en Estados Unidos y uno derriba esa barrera, que uno comienza a sentir, ya se pierde el miedo de decir una burrada, o como dicen en sí. portugués, una beistera, porque ya no tienes miedo de decir algo errado, no tienes miedo de que la gente vaya a pensar afuera, etcétera, etcétera, mal de ti porque, ay, porque tiene sotaque, porque tiene acento, porque they have an accent. Entonces, ya no importa, así que lo importante es que tú estás conectado con esa persona con la que te toca interactuar, se sienten mutuamente y la comunicación se da milagrosamente. Ujú. Entonces, qué bonito el tener esta oportunidad de observarlo, de trabajarlo en cada uno de nosotros. Y por eso es que yo también estoy muy emocionado como Joyce y como Katherine de poder participar en estas clases, de poder traer nuestras experiencias, porque son idiomas muy parecidos, a pesar de que son idiomas diferentes, son idiomas muy parecidos. Que si tú me dijeras, estamos hablando en chino, estamos hablando en taiwanés, en japonés, que los sonidos son completamente diferentes. Y sin embargo, si nos ponemos en el instante santo, tú puedes sentir el amor que te transmite esa persona y tú dices, algo me está diciendo amorosamente, me quiere decir algo. Entonces tú puedes entender, porque eso también Ujú. hay bastantes ejemplos de eso para que nosotros podamos hablar con propiedad. Entonces, simplemente lo que quiero es darle este optimismo que todos estamos sintiendo aquí para poder observar esos detalles, ya que estamos en un encuentro global, de poder observarnos nosotros adentro y desde esa observación romper esa barrera también del idioma que nos está trayendo Aymara en este momento. Gracias, Aymara. Ay, gracias, Jorge. Y gracias a todos. Y Jorge, te pregunto a ti, ¿hay algo que quisieras específico que quisieras trabajar en las clases? No, yo no traigo nada específico. Para mí, cualquier tema que sientas traer, cualquier experiencia, cualquier juego, cualquier cosa que vayamos a experimentar ese día, yo voy a abrir mi corazón y voy a disfrutarlo totalmente. Me gustó eso que dijiste de practicar
el instante santo tanto en español como en portugués y escuchar por ejemplo, cómo habla Catherine, cómo habla Joyce, y ir haciendo y Mm. sintiendo los diferentes acentos, esas expresiones que hay también, todo eso me encantó, así que no tengo mucha cosa que, que aportar, pero yo más bien vengo es a disfrutar. Bueno, eso. Vamos a disfrutar conociendo esa otra lengua. Y las dos al mismo tiempo. Una cosa inclusive, donde estamos todos juntos, todos juntos. Es esto. Ah, bueno, les quería pedir. Ah, Joyce, adelante, Joyce. Ay, Para mí, o sea, yo creo que todos aprendemos a aprender desde el miedo, ¿verdad? Desde la vergüenza, desde una cantidad de emociones negativas. Entonces, ¿cuánto habré dejado detrás de mi vida de aprender, ¿verdad? O de conocer a las personas o los filtros que, ¿verdad? O sea que para mí esto es como un redescubrimiento de muchas cosas. Voy a tener que no revisitar, pero es un aprender desde de una experiencia distinta, desde la dicha, ¿verdad? Desde la paz y desde el mm, amor. O sea que voy a recordarme, ¿verdad? Durante todas estas sesiones eso, ¿verdad? Como para no ¿verdad? olvidarme de estar en el aquí, en el ahora, cuando esté eh, llevándome, ¿verdad?, al aprendizaje de cada experiencia. Y como eso, ¿verdad? Yo siento que eso va a tener un impacto inmensísimo en el curso, para mí, ¿verdad? En participar en los grupos que tenemos en Aprendiendo a Hacer y todo eso va a ser increíble. Así que bueno, con, Ok, mi ilusión sigue muy creciendo. bueno. Ok, muy interesante. Sí, mi experiencia como profesora, yo cuando estaba planeando el curso, pues, bueno, yo puedo incluir esto y esto y esto y mil ideas y yo pedí inspiración también, pero también al final es como esta apertura, este instante de estoy aquí ahora, vamos a aprender, vamos a ver, yo también voy a aprender con ustedes, obviamente. Todos vamos a aprender aquí. Entonces esa disposición desde ese instante santo es la clave, va a ser la clave. No solamente con nuestro workshop, sino con el de todos los maestros, ¿no? Todo, como tú dices, con todo, con todo, con todo. Ah, bueno, les quería decir, no sé si hay alguien más que quiera hablar. Para terminar, para ya ir adelantando un poquito, les quería pedir una tarea, una actividad, digamos, una actividad para la primera clase de los sábados, que sería eh, pedirles una pequeña frase, una pequeña idea, un pequeño texto, video, canción, ¿qué a ustedes les inspira? ¿Qué a ustedes les inspira? ¿Les parece que los conecta con Dios, que los hace sentir, vivenciar ese amor, esa dicha, el júbilo, la felicidad? Y que ese pequeño texto, esa pequeña frase, si en lo posible pudiera ser en ese otro idioma, el idioma meta en este caso, para los que hablamos español, si esa frase estuviera en portugués, sería bueno. Y para los que hablan portugués, si esa frase está en español, pues también sería lo más indicado. ¿Por qué? Como una forma de ir creando ese vínculo con el otro idioma desde una forma más digamos, protagónica, con intencionalidad de, voy a compartir esta frase con otros porque me gusta, porque me inspira y está en otro idioma. Si no la quiero leer porque está en otro idioma, porque me da miedo o que tengo miedo de equivocarme, no hay problema, le pedimos a un compañero que lo lea, pero eh, la idea es compartir esta frase para ir entrando ya en el tema y analizando la frase en el sentido de comprenderla, para comprender. Sería eso, la pequeña actividad para
para usarla en la Si primera me clase. gusta una canción, tengo que cantar. Ah, claro. Si me gusta una canción, tengo que cantarla en portugués. Sí. Oye, un Si tú reto. quieres, totalmente bienvenida. Buenísimo. Canción, video, frase, lo que quieras, Jennifer. Bienvenida. Si te gusta cantar, adelante. Bueno, no es que me Puede ser guste, una o sea, canción, no, puede ser no es que me cualquier gusta cantar, pero sí hay canciones con las cuales, o sea, sabes, esa canción que conecta, que te cosa. hace vibrar, que te hace prácticamente estar completamente unida a todo. Entonces, Exacto, súper. Cuando lo dijiste, es una exacto. canción se me vino a la mente, ¿no? Ya tienes la Yo tuya. no es que no canto, yo no canto, pero esas canciones cuando vienen a mí es una cosa así que me da igual si me escuchan, si sale bien o no, no importa, Perfecto, perfecto. Eso no mismo. importa, Así mismo. realmente. No importa, en realidad no importa. Bueno, esto me hace Buenísimo, a Jennifer. mí, una de las cosas es perder lo que decía Joyce, que uno muchas oportunidades cuando está aprendiendo inclusive a hablar, a leer, había mucho la parte como del castigo, ¿sabes? O sea, y la Mm, corrección, o sea, esa corrección de que no estás pronunciando bien. Yo tuve muchos problemas cuando niña en pronunciar la R, ujú. y se Sí. burlaban de mí. Entonces eso para mí representó, yo dije, ¿qué? Y estaba pequeñita, tenía como 5 o 6 años. Y entonces en ese momento me acuerdo que yo decía que se van a burlar de mí porque no sé pronunciar, se me pegaba. Entonces resulta ser que yo misma me puse a hacer un ejercicio y empecé hasta que hice el sonido de la R, eso, ¿no? En español. Y resulta ser que ahora que estoy aquí en los Estados Unidos, yo tengo una barrera, bueno, Jorge lo sabe, con el inglés, pero ya he aprendido, ya no sé qué, ya te recuerdo. Y yo y que tengo, porque entonces ahora lo que estoy desaprendiendo, lo que tuve que aprender para el español, porque aquí es entonces yo dije, no, vale, tanto que me costó aquello, entonces ahora tengo que desaprender. Y eso es realmente lo que nos invita el curso de milagros, a Total. deshacer todas esas creencias que tenemos. Y para mí ha sido súper interesante, por eso es que cuando hablas de conectarse desde el corazón, eso es lo que nos lleva realmente a desarticular todas esas barreras que nos ponemos, porque al final es mental. Y de esa conexión, como decía Katherine, o sea, en verdad que cuando simplemente pides el instante, o sea, en ese momento te pones en sintonía y empiezas a escuchar y Ujú. entiendes todo. O sea, y muchas oportunidades dicen, no, que el traductor, entonces yo no me pongo con o sea, yo no veo realmente el traductor, nada de eso, sino que empiezo a sentir y como dices tú, o sea, de repente no es que entiendas toda la frase, sino Mm, simplemente el mensaje que hay allí. Entonces, por eso es que cuando dije, Jorge dice, Aymara planteó, yo dije, es perfecto. Porque eso te da, es la cavidad de que no hay límites. O sea, no hay límites cuando el único lenguaje es el amor. O sea, porque el mensaje se transmite indistintamente del lenguaje en el que esté. Y eso es lo que nos invita el curso. O sea, ve más allá de lo que, o sea, ponte por encima del campo de batalla, conéctate desde el sentir, porque lo que nos lleva es al sentir y lo que nos ujú. lleva realmente es a la conexión con el amor. El idioma es la excusa que nos va a reunir con Aymar. O sea, el Exacto. supuesta diferencia entre un idioma u otro. Sí, Entonces, exactamente. bueno, por eso es que en verdad en gratitud, porque esto lleva, es precisamente a eso. O sea, cuando te conectas desde el sentir, se da la comunicación, se abre.
O sea, realmente esas son las barreras que nos impiden estar en paz, porque creemos que estamos separados, que tenemos muchos idiomas, que tenemos muchas cosas que recordar, más que recordar que aprender aparentemente en el mundo de la forma, y en que entre más cosas aprendamos, estamos mucho mejor, y resulta ser que no es así. Lo que nos invita el curso es a encontrarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser. Entonces, bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Aymara, y gracias por esa apertura que nos diste a no hay límites. Escucha desde el corazón. Sí. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias. Es esto, tú lo dijiste perfectamente. Es exactamente lo que tú dices. Y gracias por compartirlo con todos. Y bienvenida entonces a sentirnos así, sin límites. Rosalía escribe en el chat, amor, el idioma universal. Esos símbolos, lo que tenemos que ver atrás de esos símbolos del idioma, a la Rosalía, es este, el amor que está detrás. Bueno, entonces creo que hemos llegado al final por hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, queremos darte las gracias, Aymara, por esta oportunidad de poder conocerte un poquito, de compartir contigo y de abrirnos a unas nuevas clases que ya tenemos tarea, que por cierto, ya yo anoté mi tarea, Muy bien. por aquí, ya cada uno de los que estamos aquí ya sabemos qué es lo que vamos a compartir en la próxima clase. Yo aprovecho de decirles de una vez cuándo van a ser las próximas clases con Aymara, en donde vamos a trabajar esta ruptura de la barrera del idioma. Entonces, para los que no saben y van a ver la grabación después, las clases van a ser todos los sábados del mes de agosto, como preparación para el encuentro global que va a ser en septiembre. Entonces, van a ser el sábado 3 de agosto, el sábado 10 de agosto, el sábado 17 de agosto, el sábado 24 de agosto y el sábado 31 de agosto. Todas las clases van a ser a la 1 de la tarde, que son las 13 horas de Brasil, serían las 12 horas de Venezuela y serían las 6, creo que son las 6 en España, ¿no? Se van a hacer a la misma hora. Si ustedes entran en la página web de Encuentro Global, www.encuentroglobalucdm.org, ahí van a ver el calendario de las actividades y van a verlo en su propia hora local. Así que los que estén viendo esta grabación y para nosotros que estamos aquí asistiendo, allí les va a aparecer la hora local. Si le dan clic al calendario, van a ver inclusive el enlace de la invitación de Zoom, que ahí lo que tienen es que hacer clic y pueden entrar y participar. Y acuérdense que Aymara nos puso tarea para la próxima clase y los que van a asistir, si se vienen sin la tarea, van a salir con doble tarea. Así que más vale que traigan su tarea. Muchísimas gracias, Aymara, por este bonito encuentro, el encuentro el día de hoy. No sé si quieres compartir algo más. Bueno, la invitación es que participen en las clases de agosto. Los espero todos con muchísimo cariño para, para vivir ese idioma universal de todos. Así es, así es. Bueno, Aymara y todos los que estamos aquí, un gusto haber compartido con todos ustedes. Les mandamos un abrazo grande y bendiciones y nos vemos en los siguientes workshops que tenemos dentro de poco. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Gracias, Jennifer.